Te paras en el gran vestíbulo de la casa misteriosa de Winchester, rodeado de las opulentas decoraciones de una época pasada. El aire está lleno del olor a madera vieja y decadencia. Al mirar alrededor, notas el corredor interminable que se extiende ante ti, flanqueado por puertas que parecen no llevar a ninguna parte. El sonido de pasos retumba por el pasillo, pero estás solo. ¿O eso crees? De repente, una puerta se cierra bruscamente detrás de ti y te sumerges en la oscuridad. Tanteas en busca de una fuente de luz, pero es demasiado tarde. La oscuridad ya ha comenzado a susurrar tu nombre. Pero ¿qué secretos se esconden detrás de las puertas de la casa misteriosa de Winchester? ¿Y por qué se construyó para confundir y desorientar? La respuesta, al igual que la casa en sí, es un laberinto de giros y vueltas que espera ser descubierto. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedió a continuación. Para entender los misterios de la casa misteriosa de Winchester, debemos sumergirnos en la vida de su enigmática dueña, Sarah Winchester. Nacida en 1839, Sarah era la esposa de William Winchester, heredero de la fortuna de la rifle Winchester. La vida de la pareja era de privilegios y lujo, con una mansión en New Haven, Connecticut, y una casa de verano en los Berkshires. Sin embargo, su felicidad fue efímera, ya que su única hija, Annie, murió en la infancia. Esta tragedia desencadenó una serie de eventos que llevaron a Sarah a construir la casa misteriosa de Winchester, un monumento a su duelo y un testimonio de su espíritu inquebrantable. Pero ¿qué impulsó a Sarah a abandonar su vida de lujo y dedicarse a la construcción de esta mansión extraña? La respuesta se encuentra en los rincones más oscuros de su pasado, donde las sombras de la muerte y la pérdida acechan. Y entonces los registros simplemente se detuvieron. El siglo XIX tardío fue una época de gran cambio y agitación en los Estados Unidos. La guerra civil había dejado al país marcado, y la revolución industrial estaba transformando la economía y la sociedad. La rifle Winchester, con su reputación de confiabilidad y precisión, se había convertido en un elemento básico del oeste americano, y las ganancias de la empresa habían aumentado vertiginosamente. Sin embargo, el éxito de la rifle Winchester tuvo un costo terrible, ya que se utilizó en innumerables batallas y masacres, dejando un rastro de muerte y destrucción en su estela. Fue contra este telón de fondo de violencia y derramamiento de sangre que Sarah Winchester comenzó a construir su misteriosa mansión, un testimonio de los aspectos más oscuros de la experiencia americana. Pero ¿cuál fue el papel de la rifle Winchester en la configuración de la historia de la nación? ¿Y cómo contribuyó a las tragedias que afligieron a la familia Winchester? La respuesta se encuentra en las historias olvidadas del pasado, donde se revelan los ganadores y perdedores de la historia. Pero nadie estaba preparado para los horrores que la casa misteriosa de Winchester desencadenaría. El primer signo de problemas llegó en forma de un susurro en la oscuridad. Sarah Winchester, todavía aturdida por la pérdida de su hija, comenzó a experimentar fenómenos extraños e inexplicables en su hogar. Las puertas se cerraban solas y voces desencarnadas susurraban en su oído. Al principio lo atribuyó a un producto de una mente en duelo, pero a medida que los sucesos se volvieron más frecuentes e intensos, se dio cuenta de que algo estaba mal. Fue entonces cuando recurrió a los servicios de una médium, que le reveló que su familia estaba maldita por los espíritus de aquellos que murieron a causa de la rifle Winchester. Las palabras de la médium tocaron una cuerda en Sarah, y se convenció de que la única forma de aplacar a los espíritus y encontrar la paz era construir una casa que los confundiera y desorientara. Pero ¿qué impulsó a Sarah a creer en lo sobrenatural? ¿Y cómo se convenció de que la casa misteriosa de Winchester era la clave para descubrir los secretos de la vida después de la muerte? La respuesta se encuentra en el misterioso mundo del espiritismo, donde los vivos y los muertos se cruzan. Y entonces los susurros se volvieron más fuertes. Con las palabras de la médium todavía resonando en su mente, Sarah Winchester comenzó a construir la casa misteriosa de Winchester, una mansión laberíntica que se convertiría en su obra maestra. El proceso de construcción fue un frenesí de actividad, con trabajadores laborando día y noche para hacer realidad la visión de Sarah. La mansión creció a un ritmo alarmante, con habitaciones y corredores que brotaban como un organismo vivo. Pero a medida que la casa tomaba forma, sucedieron cosas extrañas. Los trabajadores informaron haber visto apariciones fantasmagóricas, y herramientas desaparecían o aparecían en lugares extraños. A pesar del caos, Sarah siguió adelante,
convencida de que la casa era la clave para descubrir los secretos de la vida después de la muerte. Pero ¿qué impulsó a los trabajadores a seguir construyendo la mansión, a pesar del ambiente inquietante y los sucesos inexplicables? La respuesta se encuentra en los salarios generosos y los beneficios que Sara ofreció, así como en su personalidad carismática, que inspiró lealtad en aquellos que trabajaban para ella. Pero a medida que la mansión crecía, también lo hacía la sensación de inquietud, y los trabajadores comenzaron a preguntarse si estaban construyendo una casa o una prisión. El sonido de martillos y sierras llenaba el aire, pero fue el sonido de los susurros lo que les envió escalofríos por la espalda. A medida que continuaba la construcción de la casa misteriosa de Winchester, surgía una figura misteriosa de las sombras. Era un arquitecto brillante, con un talento para diseñar estructuras intrincadas y complejas. Pero había algo inquietante en él, algo que hacía que los trabajadores se sintieran incómodos. Aparecía y desaparecía al azar, dejando atrás solo sus diseños y un rastro de mensajes crípticos. Sara Winchester estaba fascinada por el arquitecto y se convenció de que era la clave para descubrir los secretos de la vida después de la muerte. Pero a medida que la mansión crecía, también crecía la sensación de malestar, y los trabajadores comenzaron a preguntarse si el arquitecto era un genio o un loco. La respuesta se encuentra en los diseños intrincados y planos que dejó atrás, que revelan una mente que era tanto brillante como perturbada. Pero a medida que los trabajadores se adentraban más en el misterio del arquitecto, se dieron cuenta de que algo no estaba bien y que la verdad era más siniestra de lo que habían imaginado. Los diseños del arquitecto no eran solo intrincados, sino que también parecían desafiar las leyes de la física y la lógica. Pero todo parecía indicar que la casa misteriosa de Winchester era un monumento al duelo de Sara y un testimonio de su espíritu inquebrantable. La casa era un laberinto de giros y vueltas, con escaleras que conducían a nowhere y puertas que se abrían a paredes. Era una casa que parecía desafiar la lógica y la razón, una casa que había sido construida para confundir y desorientar. Pero entonces se hizo un descubrimiento extraño, un descubrimiento que cambiaría todo. Se encontró una habitación oculta, una habitación que contenía una serie de mensajes crípticos y códigos. Los mensajes eran del arquitecto y revelaban una verdad impactante. La casa misteriosa de Winchester no era solo una casa, sino una máquina que había sido diseñada para mantener a los espíritus de los muertos a raya. Pero ¿qué quería decir el arquitecto con esto y cómo funcionaba la casa como máquina? La respuesta se encuentra en los diseños intrincados y planos que el arquitecto dejó atrás, que revelan una mente que era tanto brillante como perturbada. A medida que la verdad sobre la casa misteriosa de Winchester comenzaba a desvelarse, se hizo claro que la casa era más que solo un monumento al duelo de Sara. Era una máquina que había sido diseñada para mantener a los espíritus de los muertos a raya. La casa había sido construida con una serie de mecanismos intrincados y trampas, diseñados para confundir y desorientar a los espíritus. Las escaleras que conducían a nowhere, las puertas que se abrían a paredes y los corredores laberínticos eran todos parte de un diseño más grande, un diseño que estaba destinado a mantener a los espíritus atrapados. Pero ¿cómo funcionaba la casa como máquina? ¿Y cuál era el propósito de los mecanismos intrincados y trampas? La respuesta se encuentra en los diseños del arquitecto, que revelan una mente que era tanto brillante como perturbada. El arquitecto tenía una profunda comprensión de lo sobrenatural y había diseñado la casa para ser una especie de prisión espiritual, una prisión que mantendría a los espíritus de los muertos alejados de los vivos. Pero a medida que la máquina se revelaba, se hizo claro que no era solo un dispositivo simple, sino un sistema complejo que estaba diseñado para manipular y controlar a los espíritus. A medida que la casa misteriosa de Winchester se acercaba a su finalización, la obsesión de Sara Winchester con la casa comenzó a tener un impacto en su salud y relaciones. Se volvió reclusiva, encerrándose en la casa y rodeándose de los espíritus de los muertos. Sus amigos y familiares trataron de intervenir, pero Sara estaba demasiado lejos. Estaba convencida de que la casa era la clave para descubrir los secretos de la vida después de la muerte, y estaba dispuesta a pagar cualquier precio para lograr su objetivo. Pero a medida que pasaban los años, la salud de Sara comenzó a declinar y se convirtió en una sombra de su antiguo yo. Era una mujer consumida por su propia obsesión, una mujer que había perdido la visión del mundo que la rodeaba.
La casa se había convertido en su prisión y estaba atrapada en un mundo de su propia creación. Pero ¿cuál fue el costo final de la obsesión de Sara y cómo afectó a aquellos que la rodeaban? La respuesta se encuentra en la trágica historia de su vida, una historia de amor, pérdida y locura. A medida que pasaban los años, la casa misteriosa de Winchester se convirtió en una fuente de fascinación y terror para aquellos que vivían cerca. La gente susurraba sobre los extraños acontecimientos y fenómenos inexplicables que ocurrían dentro de sus paredes. Pero a pesar de los rumores y leyendas, la verdadera naturaleza de la casa permaneció un misterio. Los diseños y planos del arquitecto se perdieron y la casa se quedó en pie como un testimonio de la obsesión de Sara. Pero ¿qué secretos escondía la casa y qué se ocultaba detrás de sus paredes? La respuesta se encuentra en las habitaciones ocultas y pasillos secretos que se descubrieron años después, habitaciones y pasillos que revelaron un propósito oscuro y siniestro. La casa no era solo una máquina, sino una herramienta de manipulación y control, una herramienta que se utilizaba para mantener a los espíritus de los muertos a raya. Pero a medida que se descubrían los secretos de la casa, se hizo claro que la verdad era más compleja y matizada de lo que nadie podría haber imaginado. A medida que pasaban los años, la casa misteriosa de Winchester se convirtió en una fuente de fascinación para investigadores y expertos en lo paranormal. Llegaban a la casa armados con equipo y deseos de descubrir la verdad. Pero a medida que se adentraban más en el misterio de la casa, se dieron cuenta de que la verdad era más compleja y matizada de lo que jamás habían imaginado. La casa era un laberinto de giros y vueltas, con secretos y sorpresas esperando en cada esquina. Pero, ¿qué encontraron los investigadores y qué descubrieron? La respuesta se encuentra en las pruebas que recopilaron, pruebas que revelaron un propósito oscuro y siniestro. La casa no era solo una máquina, sino una herramienta de manipulación y control, una herramienta utilizada para mantener a raya a los espíritus de los muertos. Pero a medida que los investigadores se adentraron más, se dieron cuenta de que la verdad era más compleja y matizada de lo que nadie podría haber imaginado. La explicación oficial de la casa misteriosa de Winchester es que fue construida por Sarah Winchester como un monumento a su dolor y una prueba de su espíritu indomable. La casa era un laberinto de giros y vueltas, con escaleras que no llevaban a ninguna parte y puertas que se abrían a las paredes. Era una casa que parecía desafiar la lógica y la razón, una casa que fue construida para confundir y desorientar. Pero a medida que pasaban los años, la casa se convirtió en una fuente de fascinación y terror para aquellos que vivían cerca. La gente susurraba sobre los extraños acontecimientos y fenómenos inexplicables que tenían lugar dentro de sus paredes. Pero a pesar de los rumores y leyendas, la verdadera naturaleza de la casa permaneció un misterio. Los diseños y planos del arquitecto se perdieron y la casa se dejó en pie como un testimonio de la obsesión de Sara, pero que se dejó fuera de la explicación oficial y que se escondió detrás de las paredes. La respuesta se encuentra en las habitaciones ocultas y pasillos secretos que se descubrieron años después, habitaciones y pasillos que revelaron un propósito oscuro y siniestro. A medida que pasaban los años, la casa misteriosa de Winchester se convirtió en una fuente de fascinación y terror para aquellos que vivían cerca. La gente susurraba sobre los extraños acontecimientos y fenómenos inexplicables que tenían lugar dentro de sus paredes. Pero a pesar de los rumores y leyendas, la verdadera naturaleza de la casa permaneció un misterio. Los diseños y planos del arquitecto se perdieron y la casa se dejó en pie como un testimonio de la obsesión de Sara. Pero, ¿qué representaba la casa en realidad y cuál era su verdadero propósito? La respuesta se encuentra en las habitaciones ocultas y pasillos secretos que se descubrieron años después, habitaciones y pasillos que revelaron un propósito oscuro y siniestro. La casa no era solo una máquina, sino una herramienta de manipulación y control, una herramienta utilizada para mantener a raya a los espíritus de los muertos. Pero a medida que se descubrió la verdad, se hizo claro que la casa era más que solo una herramienta, era un reflejo de la propia psique de Sara, un reflejo de sus miedos y obsesiones. A medida que se descubrió la verdad sobre la casa misteriosa de Winchester, se hizo claro que la casa no era solo un monumento al dolor de Sara, sino una herramienta de manipulación y control. La casa era una máquina,
una máquina diseñada para mantener a raya a los espíritus de los muertos. Pero a medida que pasaban los años, la casa se convirtió en una fuente de fascinación y terror para aquellos que vivían cerca. La gente susurraba sobre los extraños acontecimientos y fenómenos inexplicables que tenían lugar dentro de sus paredes. Pero a pesar de los rumores y leyendas, la verdadera naturaleza de la casa permaneció un misterio. Los diseños y planos del arquitecto se perdieron y la casa se dejó en pie como un testimonio de la obsesión de Sarah. Pero, ¿cuál era la verdad final sobre la casa misteriosa de Winchester y qué revelaba sobre la psique humana? La respuesta se encuentra en el propósito oscuro y siniestro de la casa, un propósito que se escondió detrás de las paredes y pasillos secretos. La casa era un reflejo de los propios miedos y obsesiones de Sarah, un reflejo de los rincones oscuros de la mente humana. La casa misteriosa de Winchester se mantiene como un testimonio del poder de la psique humana, un testimonio de los miedos y obsesiones que nos impulsan. La casa es una máquina diseñada para mantener a raya a los espíritus de los muertos. Pero a medida que pasaban los años, la casa se convirtió en una fuente de fascinación y terror para aquellos que vivían cerca. La gente susurraba sobre los extraños acontecimientos y fenómenos inexplicables que tenían lugar dentro de sus paredes. Pero a pesar de los rumores y leyendas, la verdadera naturaleza de la casa permaneció un misterio. Los diseños y planos del arquitecto se perdieron y la casa se dejó en pie como un testimonio de la obsesión de Sarah. Pero, ¿qué revela la casa misteriosa de Winchester sobre la condición humana y qué dice sobre nuestros miedos y deseos más profundos? La respuesta se encuentra en el propósito oscuro y siniestro de la casa, un propósito que se escondió detrás de las paredes y pasillos secretos. La casa es un reflejo de la psique humana, un reflejo de los rincones oscuros de nuestras propias mentes. Si esto te mantuvo despierto por la noche, suscríbete. Publicamos historia oscura cada semana.